De nuevo con ustedes, queridos amigos, en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Como anunciamos en la introducción, partimos de que ya hemos decidido priorizar el mensaje de que es mejor prevenir. Hemos oído en esta semana desde el presidente de la República hasta líderes empresariales, líderes profesionales, líderes medios o nacionales, a todo el mundo hablar de la importancia de prevenir. Bien, es un punto a favor, tenemos ese elemento a favor. Hemos oído hablar también la expresión de que debemos aprender de las lecciones aprendidas. O sea, perfecto, debemos ver en lo que pasa a nuestro alrededor y de eso, de esas lecciones aprender. Otro elemento importante. Hemos hablado y hemos visto también muchos esfuerzos en fortalecer las capacidades de las instituciones de respuesta. Bien, o sea, otro elemento importante. Tenemos que fortalecer inversiones millonarias en algunas ocasiones en las instituciones de respuesta. Pero debemos hoy ponernos de acuerdo en que todo eso y lo demás que hay que hacerlo no es un tema del gobierno central, no es un tema de los gobiernos locales, no es un tema del sector empresarial, no es un tema de las federaciones nacionales, no es un tema de las juntas de vecinos, es un tema de todos. Es un tema que nos obliga a todos a trabajar en coordinación para lograr esos objetivos. Y para facilitar el entendimiento de eso, de que si el gobierno con sus instituciones y sus recursos hace, es probable que podamos hacer el 10% de la tarea. Y al hacer el 10% de la tarea, resulta que el próximo terremoto nos va a agarrar al 90% desprevenidos. Sin embargo, si todos abordamos la tarea, es probable que el desempeño que tengamos sea mucho mayor, porque nosotros tenemos, antes que nada, reducir la vulnerabilidad. Tenemos que evaluar el nivel de vulnerabilidad que tienen 50.000 o 100.000 edificaciones públicas o privadas de uso público que reúnen a millones de personas cada día. O sea, son instituciones o edificaciones que reúnen más de 1.000 personas cada día, que si el terremoto viene en el momento en que estamos laborando plenamente, más de la mitad de la población está expuesta a pagar el precio donde sea que pase el terremoto. Será difícil que ocurra en todo el país, pero en cualquiera de nuestras regiones que impacte de una manera significativa con el nivel de vulnerabilidad que estamos existente, si no reducimos esa vulnerabilidad, primero, reducir la vulnerabilidad de escuelas, de hospitales, de edificios públicos, de edificios privados de uso público, de instituciones de servicio de las que están llamadas a responder cuando pase el problema. Si no reducimos esa vulnerabilidad, estaremos indefensos o incapacitados para actuar adecuadamente y a tiempo, como estamos viendo que pasa hoy en Venezuela. Que la magnitud del problema es tal que aunque Venezuela tiene 1.000 veces más recursos y capacidades que Dominicana, da la impresión que es impotente para abordar esa situación. Sin embargo, en un territorio como Japón, por ejemplo, el hecho de que su sociedad ha entendido su nivel de vulnerabilidad a la amenaza sísmica, se ha dedicado a reforzar todas sus estructuras, a reducir la vulnerabilidad de la población a esa debilidad, y de esa manera vemos que eventos sísmicos de mayor magnitud causan afectación mucho menor. O sea, tenemos que reducir la vulnerabilidad. Es una tarea impostergable, pero una tarea de todos. El gobierno tiene que tomar
decir que de 200.000 edificaciones que tiene el gobierno en todo el país, por mencionar un número, tienen que ser abordadas. Pero eso es sencillamente dando instrucciones para que cada incumbente de cada dirección general, de cada empresa, de cada ministerio, haga una evaluación urgente de todas las edificaciones que están bajo su cargo. Y todas, identificarlas. Usted tiene que lograr que todas las escuelas sean evaluadas. Todas. Más de 10.000 edificaciones escolares, de las cuales más de 2.000 albergan una población en su totalidad de más de 2 millones de personas, solamente las escuelas. Los hospitales del país y los centros de salud que están en la obligación de mantenerse en pie para responder adecuadamente a las emergencias que ocurran en el país, tienen que estar. Los cuarteles militares, los hospitales de los militares y policiales, que son los organismos de defensa que tienen que garantizar la seguridad y defensa cuando pasa un evento de ese tipo, tienen que ser evaluados todos, porque si cuando venga el terremoto afecta los cuarteles de la policía o los cuarteles del Ministerio de Defensa o de las instituciones armadas del país, que son el principal soporte de la seguridad del país, las edificaciones de los guardianes privados del país, si no se hace el trabajo de retrofit y reforzamiento, vamos a lamentarnos. Esa es una prioridad que hay que hacer. Pero de igual manera, obras públicas con todas las edificaciones públicas de su competencia, conjuntamente con el Ministerio de Viviendas, con todos los puentes, con todos los elevados. Y repetimos elevados porque los elevados y los túneles son obras prioritarias para evaluar. No porque sean los dominicanos en la historia de afectaciones ante movimientos telúricos, véase California, véase Japón, o véase Italia, o véase Chile, el diseño de estructuras como los elevados que tenemos en la 27 de febrero, o los elevados que tenemos en la Churchill, o que tenemos en la Núñez de Cáceres, o en la Luperón, son ejemplos prácticos de cómo y por qué se caen. Todo va a depender de cómo se comporte la estructura y de la fuerza del movimiento telúrico. Entonces, todo eso va a generar crisis. Los tendidos eléctricos, los postes eléctricos en un movimiento telúrico generalmente colapsan. Y al colapsar y romperse, al caerse, porque los cables tendidos en diferentes dimensiones por el movimiento de los postes, terminan tumbando una gran cantidad de postes, cortando circuitos, va a haber afectación. Y es probable que aunque usted esté cerca de un hospital a 500, a 200 metros, no pueda movilizarse ni usted ni las ambulancias, porque todos los postes de tendido eléctrico pueden estar colapsados, tendidos en el suelo. Es probable que tengamos que revisar el diseño y la ubicación que tenemos de equipos de contraincendio, porque uno de los elementos característicos de movimientos telúricos, cuando hay edificios de altura que usan el gas por tubería alimentando los diferentes apartamentos de un edificio, es que con el movimiento telúrico se rompan tuberías y puedan haber escapes, y que esos escapes, conjuntamente con las chispas que lanza en los cortocircuitos que se dan, tendremos una cantidad enorme de incendios, y esos incendios no podrán ser sofocados por los bomberos, porque los camiones de bomberos no podrán llegar a tiempo para contribuir. O sea, todo ese escenario nos debe llevar a nosotros a definir cómo vamos a reducir esa vulnerabilidad. ¿Cómo tenemos que reducirla? Si reforzamos las afectaciones
o si fortalecemos las capacidades locales en cada lugar para que no necesitemos ayuda de afuera para responder y podamos responder inmediatamente con los recursos que tenemos en cada lugar. Estamos haciendo un ejercicio con ustedes de cuál es el escenario que se puede presentar a fin de cuentas de que a partir de ahora podamos entender que esa tarea que hemos dicho que debe ser una tarea de todos, significa que es una tarea de todos. O sea, no es una tarea de algunos, es una tarea de todos, de que todos estamos, no importa lo rico que usted sea o no importa los recursos que tenga, usted puede estar en una situación de vulnerabilidad que solamente va a depender de los recursos que usted tenga a mano en su empresa, en su casa, en su edificio o en su ciudad. No se vayan, queridos amigos, porque en breve seguiremos conversando acerca de las posibilidades que tenemos de hacer efectivo ese trabajo, esa tarea de todos para reducir la vulnerabilidad y garantizar, al reducir la vulnerabilidad, al fortalecer las capacidades, podamos reducir efectivamente los riesgos que nos permitan continuar construyendo el desarrollo sostenible que todos y cada uno de nosotros merecemos. En breve, volvemos con ustedes luego de esta breve pausa.